Hola, bienvenidos al episodio número 3. Soy Lisa Alejandra Rueda y esto es Vida en Armonía. En esta ocasión vamos a conocer lo que es el desarrollo del lenguaje de los niños de 0 a 2 años. Pero primeramente, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una habilidad del ser humano para poder comunicarse. Y esta comunicación, pues lo conocemos como proceso de comunicación, en donde se codifica y descodifica el mensaje, ya sea de forma oral, escrita o visual. Como ya se los había mencionado en el primer episodio, el lenguaje, todo el proceso del lenguaje, pues se da a nivel sistema nervioso cerebral, en donde pues participan diferentes áreas del cerebro para poder precisamente codificar o descodificar el mensaje. ¿Cómo se da el desarrollo del lenguaje de los niños? Lo vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa es prelingüística y la otra lingüística. Vamos a empezar con la prelingüística, que se da entre los 0 a 12 meses. Vamos a ir dividiendo por meses para poder ir identificando cómo va el desarrollo del lenguaje de tus hijos o de tu niño y puedas ir conociendo qué es lo que viene posteriormente. Primeramente, de los 0 a 5 meses aproximadamente, su principal forma de comunicarse es a través del llanto, las risas y algunas quejas, que esto nos va a indicar pues todas las necesidades que tiene el bebé en esos meses. ¿De qué manera vas a poder identificar? Bueno, al momento de crear ese vínculo entre madre e hijo o también padre e hijo, van a ir notando hasta las diferentes tonalidades que se dan en el llanto, en la risa, que vas a ir enlazando con la necesidad que presenta en ese momento. Otra de las características que se desarrollan durante los 0 a 5 meses es que emiten muchos ruidos guturales, así como son muy sensibles al ruido. Es por eso que cuando llegan a hablarle, le llegas a hablar a tu bebé, rápidamente intenta buscar la voz de quien emite esos sonidos. Em, otra cualidad que presentan es que al momento de que escuchan precisamente esa voz, como es ya familiar, sobre todo la voz de mamá y la voz de papá, es un sonido que puede llegar a calmarlos. Entre los 6 meses a los 12 meses se empieza a notar un poco más de cambio en su adquisición del lenguaje. Empiezan a comprender lo que es la palabra no. Asimismo, identifican y responden a su nombre. Entonces, si tú le llamas por su nombre, probablemente a la primera, segunda, tercera vez ya voltean a mirarte cuando tú le llamas. También empiezan a aparecer lo que son protoconversaciones. Estas protoconversaciones se dividen en dos, en protoimperativas y protodeclarativas. En las protodeclarativas, el niño pues transmite un sentimiento, mientras que en las protoimperativas, el niño pues lo hace con la intención de pedir algo y además lo acompaña con gestos o miradas hacia el objeto que él quiere. También durante estos meses ya empiezan a presentarse lo que son los balbuceos. Entonces, al momento de que tú quieres empezar a hacer una conversación con tu bebé, este, cualquier frase, hasta una canción que tú le estés presentando, ellos también van a querer interactuar a través de los balbuceos. Es cuando empezamos a escuchar mucho el
entre otros más. Empiezan a salir sonidos vocálicos como o, o también silábicos como pa, pa. Ajá. Y asimismo, pues como se los decía, en la parte de las protoimperativas, empiezan a acompañar pues sus sonidos, tanto vocálicos, silábicos, balbuceos, junto con gestos que van a ir complementando más ahora sí que su comunicación y va a ser un poco más entendible para los papás y claro, los familiares que estén en contacto con el niño. Empieza esta parte del apego también, en donde al momento que los bebés se separan de los papás, pues tienden a llorar y bueno, también empiezan a repetir algunos sonidos. Ya después de los 12 meses se inicia la etapa lingüística, en donde ya empiezan a decir sus primeras palabras como mamá, papá, agua, bibi, juguete, tete. Claro, porque estas palabras a lo mejor algunas no sean muy claras y no necesariamente deben de ser muy claras para considerarlas como palabras, ¿ok? Hay algo que luego suele pasar muchas veces, que la primera palabra que dicen es papá. Entonces muchas mamás dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen primero papá y no mamá? No es tanto por la preferencia de que quiere más a mamá, digo, quiere más a papá, o menos a mamá, no. Es precisamente porque es más fácil para los bebés emitir los fonos que, ¿ok? Y es por eso que es las primeras palabras que empieza a decir, papá, papá, en lugar de mamá, porque mamá, pues ahora sí que es un fono en donde utilizamos pues la nariz. Em, qué otro punto se ve en el desarrollo del lenguaje a esta edad? Empiezan a contestar preguntas sencillas y no solamente de forma oral, sino también no verbal. Por ejemplo, cuando le dices al niño, ¿en dónde está el juguete? O ¿en dónde está el peluche? Entonces, los niños, a lo mejor de forma, con gestos y movimientos, hacen esto. ¡Ah! ¿En dónde está? Así. Okey, y ya que de esa manera te está contestando de que él tampoco sabe, o también tiene curiosidad por saber en dónde está eso que está perdido probablemente. Tienen un poco más de capacidad en comprender que en expresar. También llegan a pronunciar ya ciertas palabras de forma más clara. Como les mencionaba, a la mejor no lo dicen completo, pero sí están diciendo esa palabra con el significado correspondiente. A lo que me refiero como significado correspondiente no es a que te diga qué es un juguete, qué es un peluche, sino que cuando se refiere a esa palabra, precisamente se refiere al objeto. Aquí viene la relación de lo que es significado significante. Ajá, palabra, objeto. Otro punto que se puede presenciar en esta etapa es el desarrollo de onomatopeyas. Las onomatopeyas, pues, son los sonidos, de los animales, de los transportes, de los objetos. Y claro, estos sonidos o estas onomatopeyas son consideradas como parte del vocabulario. Entonces, si alguna vez te dice o te pregunta el doctor o el especialista del lenguaje o alguien que está relacionado con el desarrollo del niño, si te pregunta qué vocabulario tiene, es necesario e importante que consideres las onomatopeyas como parte de su repertorio de vocabulario. Ya alrededor de los 18, 24 meses, ya llegando a los 2 años, llega a pronunciar ya vocales sin ningún error.
algunos fonos, comienza a utilizar un poco más la lengua para poder emitir, son ciertos sonidos. Además, es capaz de pedir ya las cosas, ahora sí, con su nombre. Ujú. Si es un alimento, te dice: "Quiero sopa", o pan, dulce, entre otras. A esta edad, ya alrededor de los 2 años, ya tiene una emisión de 50 palabras aproximadamente. Entonces, esta cantidad de vocabulario es una pauta para poder ir identificando si hay alguna dificultad en su desarrollo del lenguaje. Ujú. Porque muchas veces luego preguntan las mamás, eh, pero ¿cómo me doy cuenta si mi hijo tiene, alguna dificultad en el lenguaje? Bueno, si tu niño a partir de los 2 años no tiene un repertorio de 50 palabras o más, entonces hay que ir revisando qué está pasando en su desarrollo del lenguaje, qué es lo que está impidiendo, qué es lo que hace falta de estimular tal vez para poder ampliar su vocabulario y de esta manera mejorar su comunicación. Bueno, pues estos puntos claves que les acabo de mencionar desde los 0 a los 2 años, es importante irlos marcando precisamente para evitar algún desfase en su lenguaje, ¿ok? Si en alguno de estos puntos tú notas dificultades o que todavía no lo presenta tu niño, es muy importante que vayas a acudir primeramente con tu pediatra, ¿sí? Se lo comentes y posteriormente con el especialista del lenguaje, como también ya se los había mencionado, que debe ser un licenciado en terapia del lenguaje, un licenciado en comunicación humana o un licenciado en educación especial en atención auditiva y de lenguaje. ¿Sí? Es muy importante tomar en cuenta esto para que tenga su atención adecuada. Ujú. Eh, si te llega a presentar que es otro tipo de especialista con un cierto diplomado, entonces no es muy sugerible que acudas a ese tipo de atención, ¿ok? Por el momento sería todo. Espero que sea de mucho, este, de mucha importancia este tema, ya que como papás es necesario que estemos al pendientes del desarrollo de nuestros niños y en este caso, pues en el desarrollo del lenguaje. Les sigo pidiendo que den like a este nuevo episodio, lo compartan y anoten sus comentarios abajo de este video. Nos vemos en la siguiente transmisión.